Buenos días, tardes, noches. Para esta ocasión vamos a hablar de ingeniería nuclear y tecnología, en específico sobre el artículo de investigación de la influencia de generación de calor interno para reactores de sales fundidas en condiciones de flujo laminar. Vamos a exponerles Didier Romero y su persona, Sebastián Riveros. Inicialmente, como resumen, tenemos que en los reactores de sales fundidas, el, el, el combustible está disuelto en el refrigerante, lo cual nos genera valga la redundancia, generación de calor interna dentro de este refrigerante, lo cual cambia las reglas de la transferencia de calor tradicional y nos lleva a observarlo desde otras perspectivas. En este artículo tenemos unos hallazgos claves, los cuales son la generación de calor interna. Esta aumenta la transferencia de calor y subestimarla puede llevar a errores del 26% en los diseños. También tenemos unos efectos opuestos, lo cual es la pared fría constante, lo cual quiere decir que el fluido se estabiliza como conducción. Y tenemos un fluido que se calienta a pesar de perder calor por las paredes, por esta generación de calor interna. El objetivo de este estudio tiene analizar cuantitativamente el impacto de la generación de calor interno, como lo mencionamos anteriormente, pues para llegar a la conclusión de que tiene una diferencia en el diseño del 26%. Tenemos la eficiencia también de la transferencia de calor en los intercambiadores para reactores de sales fundidas y bajo flujo laminar. También uno de los objetivos es abordar la falta de estudios previos que se consideren el efecto acumulativo de la generación de calor interna en el diseño térmico de estos sistemas. También tenemos evaluar cómo la generación de calor interna modifica los perfiles de temperatura axial y radial en el flujo de calor y en el número de Nusselt. Los autores en este caso como enfoque que tuvieron para estudiar este efecto es o bueno, pues para generar para calcular la generación de calor interna en estos flujos laminares, tuvieron que descomponer el problema pues bajo el principio de superposición en la transferencia de calor tradicional, es decir, sin la generación de calor interna, bajo condiciones de pared, lo cual quiere decir que tiene una temperatura uniforme y un flujo de calor uniforme. Y también el sistema sin enfriamiento de pared, solo la generación de calor interna. Para estos ambos problemas se combinaron al final para obtener el perfil de temperatura y las ecuaciones se simplificaron asumiendo propiedades de flujo constante, flujo laminar, conducción axial y disipación viscosa, despreciables en este caso para números de Prandtl altos, mayores a 20, y se validaron los resultados comparándolos con errores o correlaciones existentes con un error menor al 5% para el subproblema 1 y para el subproblema 2, es decir, con generación de calor interna, solo la generación de calor. Se utilizaron datos experimentales de Inman 1962 para el subproblema 2. Bueno, para la parte ya de resultados, pues los resultados obtenidos a partir de los modelos numéricos que se desarrollaron en el estudio, pues fueron muy significativos y pues también dieron claridad sobre el impacto real de la generación del calor interno o pues cómo se estaba manejando el IHG. Pues en este caso, pues para intercambiadores de calor de reactores de sales fundidas, como pues estaba explicando anteriormente. Pues a lo largo del análisis se estudiaron diferentes configuraciones y parámetros pues para observar con precisión el efecto, el efecto del IHG
pues en el comportamiento térmico del fluido bajo condiciones de fluido laminar. Uno de los pues, principales hallazgos fue el efecto del IHG, que es acumulativo. A medida que el fluido pues, avanza a lo largo del intercambiador, el calor generado internamente se acumula y produce un calor progresivo en el perfil de temperatura. Esto se observó tanto como en el eje axial como en el radial del conducto. Y pues en la zona de entrada, que en modelos clásicos se considera menos relevante, resultó ser crítica cuando se incorpora pues la generación de calor interna. Pues allí se concentran los mayores gradientes térmicos y diferencias de comportamiento. En este caso, pues bajo la condición de temperatura de pared uniforme o UWT, que son pues los resultados que se están mostrando, es el estudio pues mostró que inicialmente la transferencia de calor se comporta como en cualquier sistema convectivo convencional. Más sin embargo, pues a medida que el flujo se desarrolla, el IHG incrementa la temperatura de fluido, especialmente cerca de la pared, donde la velocidad del fluido es baja y pues por lo tanto el calor tiende como a acumularse un poco más. Esta distribución de calor provoca un aumento importante en el número de nuces local, que en condiciones completamente desarrolladas alcanzan pues un valor constante de 6 frente pues al valor que normalmente da, que es de 3,66. Pues esto quiere decir que nos da un incremento del 65% en la eficiencia de transferencia de calor en comparación con sistemas que no se considera el IHG. Entonces, pues en otros casos se puede decir que el calor que se transfiere más eficientemente a la pared debido a la distribución interna del calor en el fluido. Eh, en contraste, pues bajo las condiciones de flujo de calor uniforme, se observó pues un comportamiento notablemente diferente. En este caso, la pared extrae una cantidad constante de calor y, pero pues el IHG genera calor de forma continua dentro del fluido, cuando pues este calor no puede ser evacuado completamente a través de la pared. La temperatura pues del fluido pues comienza a aumentar, incluso pues mientras la pared aún permanece fría, y pues a este fenómeno se le conoce como transferencia de calor inversa, ya que el gradiente de valor crítico del parámetro phi, ¿a qué ve? Sí, ya que el gradiente de temperatura se invierte al respecto a lo esperado. Y se encontró que a partir de un cierto valor crítico del parámetro phi, la temperatura del fluido pues puede superar la de la pared, lo cual puede ser un riesgo importante pues para el diseño del sistema y pues puede llevar a sobrecalentamiento o incluso fallas en la operación. Otro resultado también clave del estudio fue pues el impacto del IHG en la longitud de entrada térmica. En sistemas sin generación de calor interna, la entrada térmica es relativamente corta. Sin embargo, pues cuando se considera la generación de calor, la longitud necesaria para alcanzar un perfil térmico plenamente desarrollado aumenta significativamente. Esto implica eso implica que muchos diseños actuales podrían estar subestimando pues, la longitud efectiva de transferencia de calor, comprometiendo así el rendimiento del sistema. Además, pues también los autores pues también evalúan que la influencia del IHG en condiciones de operación realistas para un intercambiador de calor tipo PCHE, que es pues una tecnología emergente para los reactores MSR o pues, de sales, que son pues utilizando parámetros típicos, encontraron que pues ignorar el IHG puede llevar a una subestimación de la tasa de transferencia de calor total en hasta un 26%, pues lo que representa un margen de error crítico para aplicaciones nucleares donde la precisión y seguridad son fundamentales. Ya pues como otras conclusiones o proyecciones o aportes que se encontraron en el artículo, fue que pues se destaca la importancia de considerar el efecto de la generación de calor interna en el análisis de en los análisis térmicos de los de intercambiadores de calor utilizados en reactores de sales fundidas. Pues el estudio logró evidenciar de manera cuantitativa y respaldada por simulaciones validadas
como se muestra pues en el documento, que pues el IHG modifica sustancialmente el perfil de temperatura del fluido y pues que influye en los gradientes térmicos y tiene un impacto directo en el rendimiento térmico total del sistema. Otro de los aportes más valiosos del artículo fue el desarrollo de nuevas correlaciones para el número de Nusselt medio, específicas para condiciones donde existe el IHG. Estas correlaciones derivadas a partir de extensas simulaciones numéricas tienen en cuenta tanto el efecto acumulativo para el IHG como para el comportamiento en la región de la entrada. Y pues así permiten una predicción más precisa de la eficiencia de transferencia de calor en, ¿qué? En los reactores MSR, como pues se está proponiendo. A igual, estas nuevas fórmulas corrigen las limitaciones de las correlaciones tradicionales, como las de Distus-Volter y Gelinsky, que no consideran generación de calor interna en el fluido y pues por tanto pueden llevar a errores significativos en el diseño. Además, otro aporte clave fue también la redefinición de los parámetros adimensionales que describen la intensidad del IHG como parámetros omega para condiciones de transferencia de calor uniforme y un phi para condiciones UHF. Pues estos parámetros también permitieron establecer límites críticos a partir de los cuales se observa un cambio como un comportamiento térmico a nivel de proyección. Pues los autores reconocieron que este trabajo en un primer paso hacia un modelo más integral y pues para futuros estudios pues se está planeando ampliar el análisis a flujos turbulentos, además que son como es más comunes en sistemas más grandes, pues también incorporar efectos transitorios, es decir, cómo se comporta el sistema cuando cambia la carga térmica o el flujo. También considerar variaciones de propiedades termofísicas con la temperatura, ya que pues en un sistema real la viscosidad, la conductividad y la densidad del fluido pueden cambiar de forma significativa en el sistema. Y pues además también realizar validaciones experimentales y simulaciones de CFD algo más avanzadas para confirmar los resultados en configuraciones más complejas y realistas. Y pues en resumen, pues el artículo nos proporciona una contribución original y fundamental para la ingeniería nuclear moderna, que pues específicamente en el contexto de reactores avanzados de cuarta generación, pues el trabajo no solo nos ofrece una mejor comprensión del fenómeno de IHG, sino que pues además nos brinda herramientas prácticas para mejorar la seguridad, eficiencia y viabilidad del diseño de térmico de los intercambiables en este tipo de sistemas.